Citoesqueleto y motores moleculares en el curso de Biología Molecular de la Célula. Para empezar esta clase les recomiendo observar este video de la Khan Academy. Yo he hecho una versión en castellano de este video si lo prefieren así, pero les recomiendo de todas maneras ir al video original. Ahí está el link, úsenlo. Si ya vieron el video de la Khan Academy, ahora les va a resultar bastante simpático ver estas micrografías en donde diferentes tipos de citoesqueleto están teñidos de diferente color. Vean la fotografía de la izquierda, pueden ver el núcleo está pintado de azul porque el DNA está teñido azul. Pero vean que los microtúbulos son verdes y la actina es roja. Se puede notar claramente que los microtúbulos irradian del centro hacia afuera, ¿no? Es una simetría radial, mientras que la actina forma el paquete del contorno de la célula. Esto es una disposición típica. A la derecha, en la figura B, ven en cambio que nos hemos acercado al núcleo. Esta es una célula en división y pueden ver allí los cromosomas formados de color azul. Y los microtúbulos están teñidos de verde y han formado el uso mitótico que está jalando a los cromosomas a cada polo de la célula. ¿Qué está teñido de rojo alrededor? Son filamentos intermedios. Estos filamentos le dan forma a la membrana nuclear. Estos dibujos que vemos aquí son representaciones simplificadas y realmente resultan muy informativas porque en un esquema más simple podemos entender cómo es la disposición general de estos diferentes constituyentes del citoesqueleto. Vean cómo hemos pintado aquí de color morado los microtúbulos que están irradiando del centro hacia la periferia de la célula. En cambio, de color amarillo ven filamentos de actina. Los microfilamentos de actina son mucho más ricos en los bordes de la célula, en la periferia de la célula. Ahora, esta estructura nos permite orientarnos. Como tenemos una simetría radial del centro hacia afuera, vean cómo las organelas, ahí tenemos un acercamiento, la organela celeste, este blob celeste, está siendo cargado por diferentes motores moleculares. Tenemos a la dineína o la quinesina que pueden cargar a la molécula en largos caminos a través de los microtúbulos. La dineína o la quinesina pueden caminar en sentidos uno habitualmente opuesto al otro, cargando la organela a largas distancias. En cambio, la miosina, que está aquí de patitas rosadas, estas patitas rosadas pueden hacer el trabajo de llevar cargos en distancias breves, cortas. Esa es la tarea habitual de la miosina. En la figura de abajo vemos a una neurona y a lo largo de la axón la organización es semejante a la de otras células. En este camino tan largo, el riel que estamos utilizando son microtúbulos y ahí vemos paquetes que pueden tener diferentes funciones yendo a lo largo del axón, en un sentido por la dineína, en otro sentido por quinesinas. Digo quinesinas en plural porque hay varios miembros de la familia de las quinesinas. Ahora, cerca a las dendritas, ahí en cambio tenemos un enriquecimiento, están de color amarillo, de los microfilamentos, ¿no? De filamentos de actina. Y ahí vamos a ver un protagonismo de la miosina y ya no tanto de la dineína y quinesina. Entonces, más en los bordes tenemos nuevamente actina, mientras que los largos caminos están dados por microtúbulos. Todo lo que vemos en la clase de hoy está muy bien explicado, está sacado de este libro de Alberts, de la biología molecular de la célula, en el capítulo que está extraído específicamente para ustedes en el EVA.
Ahora, está ahí la versión en inglés del capítulo extraído, la versión en castellano, espero tenerla también, pero de una versión anterior, solo de la quinta edición. Esta diapositiva nuevamente nos muestra de manera simplificada el rol diferenciado de los microtúbulos, de los microfilamentos y los filamentos intermedios. Los microtúbulos están aquí como largos tramos verdes. Los microfilamentos, en cambio, de actina están hechos como muchos pequeños cabellos ahí rojos, principalmente en los bordes de la célula. Y algo que va a ayudar a dar turgencia a la célula, a darle firmeza, son los filamentos intermedios, que en este caso se muestran de manera muy importante para epitelio, aquí este epitelio en empalizada, que está unido célula a célula por desmosomas. Esos desmosomas están comunicados entre sí por filamentos intermedios. Bueno, ahora sí vamos a ver los constituyentes, los tres constituyentes del citoesqueleto. Primero vemos a los microfilamentos de actina que están representados en esta diapositiva. Luego vamos a ver a los microtúbulos que son polímeros de tubulina y luego a los filamentos intermedios. Entonces, los filamentos de actina, llamados microfilamentos, son los más delgaditos y están aquí representados. En primer lugar, vemos en este recuadro azul, arriba a la izquierda, vemos la primera microfotografía. Este es un filamento de actina individual por micrografía electrónica. Ven allí la escala. Y luego vemos el esquema de cómo está constituido por un polímero de actina. Las fotografías siguientes muestran cómo está presente en las microvellosidades del epitelio, como es el esquema que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Luego lo vemos en las líneas de estrés, las fibras de estrés de diferentes células que pueden tener esta capacidad contráctil también, en las células que pueden tener algo de movimiento contráctil tienen estas fibras de estrés. En cambio, finalmente vemos a las fibras completamente empalizadas y bien organizadas como las vemos en el músculo esquelético. En el músculo estriado tenemos esa disposición de las fibras de actina que con una serie de cabecitas de miosina pueden contraerse de manera muy fuerte. Vamos a ver las características de la actina, que es una molécula polar, por lo tanto vamos a tener un extremo que llamamos más y un extremo que llamamos menos. Es una molécula que va a unir ATP y va a poder ensamblarse y desensamblarse de manera dinámica, regulada por una serie de proteínas accesorias. Su función va a ser de estructurar, organizar la célula y también permitir movimiento. En segundo lugar, vemos a la tubulina. Vemos aquí el esquema de la tubulina, que es en realidad un cilindro hecho de dímeros de tubulina. La micrografía que vemos aquí en el recuadro azul arriba a la izquierda nos muestra una imagen real tomada por microscopio electrónico de un microtúbulo. Noten la escala, noten la irradiación desde el centro de la célula que vemos en el esquema. También lo podemos ver en otras estructuras celulares, como en los cilios de diferentes organismos, ¿no es cierto? Lo vemos también en estos protozoos. Aquí en la imagen número 4 vemos un protozoo rodeado por cilios, y en estos cilios vemos esta estructura hecha de microtúbulos que está en la corte transversal, que está en la figura número 2. Vamos a ver que la la tubulina, al igual que la actina, es también un polímero polar, o sea que va a tener un extremo que llamaremos más y un extremo que llamaremos menos. No une ATP, sino que une GTP, otro nucleótido trifosfato. Y también se va a ensamblar y desensamblar de manera dinámica y regulada por proteínas accesorias.
también tiene la función de organizar la célula, va a permitir movimiento relativo de organelas eh, y lo vamos a ver con más detalle en las siguientes diapos. Finalmente vamos a ver a los filamentos intermedios, que son en realidad toda una familia de proteínas, pero todas tienen esta misma estructura. No son una proteína polar, van a ser una serie de especies de proteínas empalizadas que forman unos manojos bastante diversos, y aquí no van a tener una polaridad, no van a tener un extremo más y un extremo menos, sino que van a ser completamente simétricos. Entonces no van a ayudar a direccionar las cosas en un sentido o en el otro, sino que más bien simplemente van a dar una cuestión de consistencia, forma a las cosas. Eh, Va a ser muy importante reconocer su rol lo vimos en la estructura de tejido epitelial, pero también en la estructura de todas las células en su núcleo. La forma del núcleo realmente está determinado por una lámina donde son los filamentos intermedios que tienen la principal función de dar estructura. Tanto para la actina como para la tubulina, vamos a ver que será muy importante entender que son polímeros que se construyen y deconstruyen constantemente. Bueno, no de forma aleatoria y no de cualquier manera, sino que tienen por su estructura, por su afinidad, una probabilidad de hacerlo cuando se encuentran en el espacio, una probabilidad de unirse. Ese va a ser el K-on. Mientras que una vez que están unidos, como cualquier complejo, tienen una probabilidad de separarse. Ese es el K-off. Queda claro que la reacción de unirse, K-on, no solamente depende de la probabilidad de, que está determinada por su afinidad, por su estructura, sino también por la concentración de monómeros que están disponibles en la célula. Entonces, si tenemos una alta concentración, la concentración multiplicada por la constante nos va a dar una alta velocidad de asociación. En cambio, el K-off no depende de la concentración. Es una reacción que no tiene una velocidad eh, que dependa de concentración porque el complejo ya está hecho. No importa que yo tenga 15, 10 o 20 complejos, cada uno de los complejos tiene la misma probabilidad de disociarse espontáneamente en cualquier momento. Entonces, la velocidad de polimerización depende de K-on multiplicada por la concentración de monómeros, mientras que la probabilidad de disociación de cualquiera de esos polímeros que se hayan formado es una constante. Eso es muy importante porque vamos a ir entendiendo que la célula tiene una serie de oportunidades para regular la probabilidad con la que se va a generar un polímero en una posición o se va a desconstruir, o se va a despolimerizar. Un detalle importante para entender la reacción de polimerización es la excepción del primer momento. Cuando tenemos un solo monómero por ahí flotando de actina, va a tardar mucho tiempo de encontrarse con otro monómero. Pero una vez que se encuentran y tienen la posibilidad de permanecer unidas, siguen teniendo una enorme posibilidad de separarse. Es solo cuando llega un tercer monómero que se une a los dos primeros que ya tienes una estabilidad importante. Y a partir del tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el milésimo, no importa el número, ya tienes una posibilidad de ensamblarte que es bastante alta y una posibilidad de desensamblarte que es ya no tan alta, ¿no? Entonces, el K-on y K-off son medidas que solo son constantes a partir de la tercera molécula de actina. Los primeros dos tienen en realidad mucha mayor probabilidad de disociarse.
Los primeros dos que se juntan es algo demasiado débil. Solo a partir del tercero tienes una estructura suficientemente estable para tener un K-on y un K-off más razonables que favorecen la polimerización, ¿eh? En el caso de actina, entonces, tienes un mínimo de nucleación de 3 para tener ya unas constantes que te favorezcan la polimerización. En cambio, en el caso de la tubulina, que genera los microtúbulos, el cilindro está formado por un anillo de 13 dímeros. Entonces, mira, eso es mucho más difícil, ¿no? Espontáneamente no se va a formar ese anillo así nomás. Por eso es que la nucleación in vitro es algo muy difícil de hacer. Y en la célula lo que ocurre es que tienes unos centros formadores de microtúbulos. No es que ocurran espontáneamente en cualquier lugar. Bien, vamos a ver eso con más detalle, paso a paso. Hemos mencionado que tanto los microtúbulos como los microfilamentos de actina son polares, o sea que tienen una asimetría. Aquí lo estamos representando como cada monómero como una especie de flechita. Entonces ahí se nota que tienen un extremo diferente del otro. Entonces un extremo va a ser más capaz de adquirir nuevos monómeros, le vamos a llamar el extremo más. Y otro extremo es menos capaz de adquirir nuevos monómeros, le vamos a llamar extremo menos. Esta asimetría nos llama la atención porque estamos hablando de monómeros que son iguales entre sí. Entonces es necesario que haya una acción que haga diferente al extremo más y al extremo menos, porque la reacción de polimerización o despolimerización es realmente igual en un extremo que el otro. ¿Cuál puede ser la diferencia? La diferencia, vamos a ver, es la hidrólisis de los nucleótidos trifosfato. ATP en el caso de actina y GTP en el caso de tubulina. Bien, vamos a ver que la hidrólisis de un nucleótido trifosfato a un nucleótido difosfato es lo que genera la asimetría. Lo que ocurre es que los monómeros libres están unidos fuertemente a un nucleótido trifosfato. ATP en el caso de los monómeros de actina y GTP en el caso de los monómeros de tubulina. Y cuando se unen al polímero, rápidamente van a hidrolizar el trifosfato y lo van a convertir en difosfato. El difosfato va a seguir unido a la molécula de actina o tubulina, pero el monómero está cambiando de configuración una vez que pasa la hidrólisis. Una vez que ocurre la hidrólisis, la constante de disociación se vuelve mayor. O sea, cuando está unido al nucleótido trifosfato, el monómero es más afín por el extremo del polímero y es más probable entonces que siga creciendo. En cambio, cuando está unido a un difosfato, es más probable que se disocie. Entonces, el monómero libre está unido al trifosfato y cuando se une al polímero, recién ahí es que activa su capacidad hidrolítica. O sea, el polímero está fundamentalmente constituido por monómeros que tienen unidos difosfatos. A pesar de que están ahí con más posibilidad de disociarse, todos están unidos a difosfatos porque están ahí hace tiempo y activaron su capacidad catalítica hace tiempo. En cambio, los monómeros no tienen capacidad catalítica, están allí sin hidrolizar el ATP o sin hidrolizar el GTP en caso de tubulina, y en esa configuración unido a trifosfato es más probable que se unan. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que tienes un extremo de los monómeros que están unidos recientemente y están unidos a trifosfato. En cambio, hacia el otro lado del polímero están los monómeros más antiguos, que ya pasó tiempo y ya hidrolizaron y están unidos a difosfato. Por eso tienes un extremo más, que es donde tienes a los frescamente unidos, los que están fresquitos, que acaban de unirse y están unidos a trifosfato, y un extremo menos, que están unidos hace tiempo
y están unidos únicamente a difosfato. Eso es lo que genera la asimetría de un extremo más con trifosfato y un extremo menos con difosfato, donde están las moléculas unidas ya desde hace más tiempo. Al reconocer este fenómeno de asimetría, vamos a entender que la concentración crítica de un extremo, digamos el extremo más, es diferente que la concentración crítica del extremo menos. Es decir, para hacer que el extremo menos crezca necesitaría una concentración muy alta, porque allí están unidos eh, monómeros difosfato que no tienen tanta afinidad por nuevos monómeros. En cambio, en el extremo más hay monómeros con trifosfato que tienen mucha afinidad por nuevos monómeros. Entonces unirme allí no necesito para hacerlo a alta velocidad una concentración tan alta. Entonces la concentración crítica para el extremo menos es una concentración muy alta y la concentración crítica para el extremo más es una concentración baja. Es comprensible entonces que tengamos una concentración intermedia, digamos, que permite que el extremo más crezca, pero que el extremo menos esté despolimerizándose. A ese fenómeno lo llaman thread milling. El thread milling lo que está ocurriendo es que crece el polímero de actina hacia adelante mientras está desde atrás siendo despolimerizado. Entonces parece propagarse como una onda, un tramo de actina que parece moverse en el espacio, ¿no? En realidad lo que está ocurriendo es que está creciendo hacia adelante mientras está perdiendo su cola. Tenemos que entender también con este fenómeno la estabilidad dinámica de los microtúbulos que está aquí en la parte de abajo de la diapositiva. Los microtúbulos tienen un cap, cuando están creciendo, un cap, o sea, un extremo más, muchos monómeros trifosfato. Y este cap es muy estable porque mientras están los trifosfatos ahí fresquitos recién colocados, tiene mucha afinidad por nuevos monómeros y va a seguir creciendo. Pero si dejara de crecer en algún momento, la actividad hidrolítica, o sea, estos nuevos que tienen trifosfato van a pasar a tener solamente difosfato, la capacidad hidrolítica les alcanza. Entonces, si la velocidad de crecer, crecer y crecer se retrasa, tarde o temprano la hidrolítica les alcanza y ahora todos en el extremo son difosfato y van a empezar a disociarse. Y ahí vemos ese shrinking, esa reducción del microtúbulo, llamada también catástrofe. Se pela ahí como un plátano, empieza a perder un montón de monómeros rápidamente. Es importante que reconozcamos que los fenómenos que hemos estudiado en biología celular desde primaria, ¿no? En realidad involucran muchísimas máquinas moleculares. Aquí está representado en forma muy rapidita, muy sencilla, digamos la mitosis, ¿no? ¿Ven ahí cuántas máquinas tienen que estar coordinándose? La forma de la célula determinada en sus bordes por la actina que está ahí representada con estos cabellos rojos, y está pues cambiando tanto, ¿no? Tiene que elongarse la célula, luego tiene que estrecharse en el centro hasta cortarla en dos, mientras que la actina va, además de cortarla en el centro, tiene que estar desplazando y que se alejen una de la otra. En coordinación, el uso mitótico está formado por estos microtúbulos que agarran a los cromosomas y los van a jalar cada uno hacia su lado. Entonces tenemos por lo menos una coordinación de un montón de moléculas de actina y otro tanto de moléculas de tubulina. No es una sola máquina la que se va a hacer cargo de todo esto, sino una coordinación de muchísimas moléculas de diferente tipo. Otro fenómeno muy importante es este de migración celular por crawling. Crawling, como lo traducimos en castellano, es algo así como gateo. Se genera una protrusión, eso significa que la célula tiene que protruir, o sea, tiene que extenderse. Ven ahí la flechita verde que dice protrusión.
Para extenderse necesitamos, vamos a ver, una serie de retículas de actina y esa protrusión va a tener que agarrarse de algo, de matriz extracelular, de un tejido, de algo que le produzca una posición relativa y agarrarse con mucha tracción. O sea, esa adhesión focal que está ahí señalada requiere otra serie de moléculas que va a permitir que se una allí la célula. Y ahora que hay esa unión de esa protrusión, necesitamos que el resto de la célula venga hacia mí, ¿no? Si yo hago una protrusión y ahora encojo la célula, pues la protrusión regresa al centro. Pero si la protrusión se ha agarrado bien del suelo y ahora encojo la célula, la parte trasera alcanza la delantera y vemos que la célula se ha arrastrado, se ha movido, se va hacia adelante. Esto puede ocurrir muy rápidamente y son, como vemos, vamos a ver qué es lo que ocurre para que esta protrusión ocurra. Si la protrusión es como una varilla, puede ser como un manojo de actinas que protruyen, la llamamos un filopodio, una filopodia en plural, ¿no? Un lamelipodia va a ocurrir cuando es como una, pues algo de dos dimensiones, o sea, como una paleta de célula, como una lámina de célula. Puede ocurrir también como patitas tridimensionales, como pedúnculos, como pseudópodos, eso lo llaman invadopodia o podosomas. En esta micrografía con señales fluorescentes que tenemos aquí abajo, vemos un fenómeno llamado blebbing. Aquí los filamentos de actina están marcados con proteína verde fluorescente y pueden ver que el borde de la célula está muy enriquecido con actina, por eso se ve tan tupido de verde. Y se ha roto una pequeña parte del borde y pueden ver un montón de monómeros de actina que pueden migrar hacia esa protrusión, que si se ensambla luego podría ayudar a desplazar toda la célula en esa dirección, ¿verdad? Entonces está muy claro cómo ese borde eh, tan rico en actina tiene una cierta rigidez y ha perdido la rigidez para poder extenderse y puede ahora ensamblarse algo nuevo más allá, ¿no? Es el blebbing. Otra figura muy clara es esta de la extensión en láminas, ¿no? Estos lamelipodias en dos dimensiones. ¿Cómo hace que la actina le dé esta forma de lamelipodia a la célula? Esta es una micrografía de queratocitos de epidermis de pez y lo que vamos a ver son nuevamente moléculas de actina. Están en esta micrografía, en la segunda micrografía, la B, pero ¿cómo se ve esta actina? Ya no se ve como varillas. Aquí estamos viendo como cosas ramificadas, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo es que la actina puede generarse de esta forma ramificada, ya no solamente como varillas unidimensionales. En primer lugar, la melipodia se ha formado gracias al thread milling de actina. Ya hablamos del thread milling, que va a ocurrir cuando el extremo más tiene activa polimerización, está creciendo, mientras que el extremo menos está persiguiéndolo despolimerizándose. Entonces tienes un movimiento del polímero hacia adelante porque se está desplazando hacia el signo más, mientras que el signo menos está desapareciendo. Esto se explica muy bien en el video del Mechanobiology Institute de Singapur. He puesto el video aquí arriba a la derecha. Obsérvelo hasta el minuto 1 con 13 segundos. Después de eso van a hablar del otro tema, que es la ramificación. Esa explicación en el video está dándonos una animación de aquello que se ve aquí mismo en la gráfica central, donde vemos cómo el extremo más, que tiene una concentración crítica adecuada para los trifosfatos, tienes entonces esta
barra roja con una alta pendiente, y tienes luego la función de la barra rosada con una baja pendiente para los monómeros que tienen difosfato. Entonces tiene la explicación matemática en esta gráfica y tiene la explicación en la animación del video hasta el minuto 1 con 13 segundos. Observen. Ahora que entendimos el thread milling, lo otro que debemos entender es cómo es que la actina se bifurca. Va a formarse estas redes de 2 dimensiones gracias a que se bifurca como arbolitos, y eso le permite tener esa forma en 2 dimensiones, ¿no es cierto? Observen, aquí están en diagramas de la estructura de las proteínas de la actina, aquí a la izquierda, y vean cómo hay otras 2 proteínas, la ARP2 y ARP3, que se parecen mucho. Tienen el mismo fold, pero con un par de diferencias importantes. Vean el esquema aquí de rojito y de anaranjado, de actina, ARP2 y ARP3. Observen esos esquemas porque los vamos a usar para el siguiente diagrama. En este diagrama vemos nuevamente a la ARP2 y ARP3 que están juntas en el espacio gracias a unas proteínas accesorias que están aquí diagramadas de color verde y azul. Resulta que la ARP2 y ARP3 no forman grandes filamentos, se unen solo gracias a proteínas accesorias, y luego cuando tienen monómeros de actina disponibles, pueden servir de base de nucleadores para todo un filamento, pero ese nuevo filamento puede anclarse en una nueva, en un filamento anterior. Entonces la ARP2 y ARP3 junto con otras proteínas accesorias sirven para hacer estas ramificaciones de filamentos de actina. Lo que estuvo representado en la diapositiva anterior de colores amarillo y verde, aquí en la micrografía electrónica de arriba las pueden ver en una imagen real. Ahí están las bifurcaciones y noten que el ángulo siempre es muy parecido, y eso se debe a la estructura de las proteínas accesorias y la ARP2, ARP3 que generan estos ángulos de ramificación. Cuando tomas la información de cristalografía de rayos X, puedes hacer modelos de estas estructuras cristalinas una al costado de la otra, y generar un modelo a nivel atómico que se superpone con la información que tienes de las micrografías electrónicas. Entonces, la micrografía electrónica te permite ver el filamento completo, pero no tiene resolución atómica, ¿no es cierto? Pero tienes la información del cristal, donde te da resolución atómica. Entonces tomas las figuras con resolución atómica del cristal y las vas colocando como quien ensambla un rompecabezas dentro de la micrografía electrónica, y ahí puedes tener un modelo bastante completo de cómo es la molécula a nivel atómico, pero ya como un ensamble macromolecular. Esta era la mejor técnica posible entonces, de hace ya un tiempo, pero desde el año 2008 la criomicrografía electrónica está haciéndose cargo de este tipo de grandes complejos moleculares ya con resolución atómica directamente. Eso está en desarrollo, y estamos. Bueno, ahora que vimos la micrografía electrónica y el rol de la ARP2-3 en generar estos ángulos, podemos regresar a la micrografía que habíamos tomado de la melipodia y ver que esos ángulos que vemos en esta micrografía detallada de la derecha se repiten en estas distintas micrografías que habíamos tomado del queratocito del pez cebra que habíamos visto antes, ¿no es cierto? Hasta ahí llega la explicación que está dada en el libro para estos lamelipodia y estas bifurcaciones de actina. Pero el complejo ARP2-3 es en realidad involucra otras proteínas que están descritas recientemente.
El Instituto de Mecanobiología de Singapur ha justamente trabajado en estas proteínas accesorias y es de ahí que he tomado este video. Vean el video que está aquí arriba a la derecha. Les va a mostrar cómo se ensambla este complejo ARP2/3 y se generan estas bifurcaciones de actina. Es sumamente hermoso como lo han graficado. Regresamos al queratocito de pez, que vimos que tenía un lamelipodia para ir extendiéndose esas células hacia un lado, ¿no es cierto? El queratocito se está moviendo en una dirección porque tiene como láminas que crecen en un lado. Una protrusión en forma de 2 dimensiones, o una forma de lámina, ¿no? Ahora, hablamos que hacía falta estas bifurcaciones de actina y además un thread milling, o sea, un crecimiento del extremo más mientras que el extremo menos va destruyéndose. Esta coordinación no puede dejarse únicamente a una regulación debida a la cantidad a la concentración de monómeros disponibles. Aquí es cuando se hace evidente que el extremo más debe crecer y el extremo menos debe decrecer en una manera regulada. Entonces, además de la concentración de monómeros disponibles, va a entrar en juego proteínas accesorias que regulan la velocidad de despolimerización. Aquí vamos a ver en esta micrografía electrónica con fluorescencia que han marcado de color rojo a la actina y han marcado de color verde a una proteína accesoria llamada cofilina. La cofilina se puede unir a polímeros de actina ya formados y lo que causa es una desestabilización del polímero y eso va a acelerar su despolimerización. Aquí tenemos una gráfica a escala de un filamento de actina. Pueden ver su estructura como es como un tirabuzón, una hélice. Y el filamento de actina, cuando está unido a cofilina, cambia su estructura. Vean que el giro que tiene es bastante más rápido, o sea, es más comprimido, como más rechoncho. Y esta estructura resulta ser más débil en la unión entre subunidades. La cofilina le cambia la estructura y la vuelve más débil. Además de la cofilina, vamos a ver que hay muchas otras proteínas accesorias que regulan la polimerización y despolimerización. Vemos aquí arriba a la izquierda el caso típico de actina libre uniéndose al extremo más, pero ese monómero libre podría unirse previamente a la timosina y con timosina se le prohíbe entrar. Tenemos acaso acá a la derecha nuevamente la unión con otra proteína accesoria, con la profilina. Si la actina libre se une a profilina, tiene una afinidad mayor para unirse y polimerizarse. Y la profilina, una vez unida a la actina, se libera y puede estimular a otro monómero a unirse rápidamente. Entonces acá en el diagrama de abajo tenemos como un rombo en la parte central del rombo, la unión y despolimerización espontánea típica. Pero hacia arriba del rombo tenemos la aceleración de la unión por profilina y hacia abajo la inhibición de la unión por complejo con timosina. Nuevamente podemos regresar al video de la diapositiva 20 hecho por el Instituto de Mecanobiología de Singapur. Ahora obsérvenlo desde el minuto 1:13, 1 minuto con 13 segundos. Ahí van a ver la acción de estas proteínas accesorias que aceleran o inhiben la unión de los monómeros. No se lo pierdan, tienen que regresar a diapositiva 20 a partir del 1 minuto 13 del video que está allí de arriba a la derecha. O si no, directamente acá está el link, pueden abrir su YouTube ustedes mismos. Aquí un diagrama para recordar diferentes proteínas accesorias. Tenemos la formina, que ayuda a la nucleación de la actina y permanece unida al filamento en la parte más, en el extremo más del filamento. Tenemos al complejo ARP2/3 que permite la nucleación y la formación de estos ángulos, ¿no? De estas ramificaciones, las bifurcaciones en ángulo
para hacer retículos, para hacer redes, para hacer lamellipodias. Tenemos la timosina, que se une a monómeros libres para evitar que se polimericen. Y tenemos la profilina, que se une a monómeros libres para ayudar a que se polimericen. Acá presentamos otro conjunto, una variedad de proteínas accesorias a la actina que se unen a los filamentos ya formados. Tenemos la tropomodulina, que evita el ensamblado y desensamblado en los extremos negativos, en el extremo menos. Allí es como un tapón. Tenemos la cofilina, que ya vimos, que ayuda al desensamblado. Tenemos la gelsolina, que lo que hace es cortar los filamentos en partes del medio, ¿no? Va por los extremos. Tenemos proteínas capping, que sellan el extremo más. Tenemos la tropomiosina, que estabiliza el filamento. Tenemos fimbrina y alfa-actinina, que permiten uniones entre filamentos para formar manojos muy sólidos. Tenemos la filamina, que ayuda a formar redes con cierto ángulo, no de manera a manojo como la fimbrina y la alfa-actina, sino de manera de redes, porque estas sí generan ángulos, ¿no? Un tejido tipo red. Tenemos la espectrina y la ERM, que son proteínas que permiten unir los microfilamentos de actina a membranas. Entonces, si regresamos a un esquema general de una célula típica, vamos a ver cómo la actina puede tener diferentes estructuras, necesita tener y darle a la célula diferentes estructuras para diferentes funciones. Tenemos las fibras de estrés, o sea, esta parte contráctil que muchas células tienen para cambiar de forma en largas distancias, pueden contraerse. Estas fibras, grandes asados paralelos de actina, pueden moverse una con respecto a otra porque hay motores moleculares, miosinas, que agarran una fibra y jalan a la otra. Vamos a ver eso con un poco más de detalle en las siguientes diapositivas. También tenemos estas redes tipo gel, o sea, filamentos de actina en disposiciones reticuladas que están fuertemente hidratadas y le dan a toda la célula una consistencia de gel, porque da algo de rigidez, pero todo está todavía, por supuesto, muy hidratado. Tienes unas redes tipo dendríticas aquí cuando están ramificadas, a diferencia de la red tipo gel. Estos son la red tipo gel son fibras largas que se encuentran en ciertos cruces. En cambio, la red tipo dendrítica, tienes redes ramificadas en tramos relativamente cortos por este fenómeno de la ARP2-3, ¿cierto? Y tienes en el caso de los filopodios grandes manojos muy compactos, paralelos, y eso es lo que le permite hacer estas protrusiones llamadas de unidimensión, o sea, como una sola dimensión, como una varilla de células. Con todas estas estructuras que puede dar la actina, se entiende que es muy importante para la forma y movimiento de la célula. Para el movimiento hemos estado repitiendo la frasecita motor molecular y hemos mencionado la miosina. Ahora vamos a tener que hablar más de ella. Cuando nos hemos imaginado a la célula haciendo un movimiento tipo crawling, o sea, un gateo, un arrastre, hemos visto la melipodia, ¿no? Por esta red reticulada de actinas que se extienden y se destruyen la parte de atrás. Pero bien, y también hemos hablado de la adhesión a un sustrato, pero tiene que haber una tracción, tiene que haber algo que jale el cuerpo de la célula que viene atrás, ¿no? Y este movimiento de una fibra con respecto a otra va a ocurrir gracias a la miosina. Aquí está la miosina representada en una pequeña molécula ahí de color verde que tiene, se le llama bipolar porque tiene cabecitas de movimiento en los dos extremos.
En los videos que están aquí citados, pueden ver el movimiento bastante impresionante cómo se llega a mover esta célula y pueden ver también un esquema de cómo la miosina tiene que estarse moviendo para atraer una fibra con respecto a la otra y eso es lo que hace que el edificio completo de la célula se mueva. La miosina es la que va a permitir este movimiento. ¿Cómo es la estructura de la miosina? Bueno, es una superfamilia. En realidad hay muchas moléculas que son llamadas miosina. O sea, muchas proteínas distintas que tienen una arquitectura semejante, tienen un fold semejante, tienen la misma actividad catalítica, todas se llaman por eso miosina, pero es una superfamilia en el sentido en que son diferentes de tamaño, son diferentes de afinidad a diferentes lugares, también pueden tener regulaciones distintas, pero todas tienen básicamente la misma arquitectura. Acá hay una micrografía electrónica aquí a la izquierda, se ve un poquito mal, pero ese es el tamaño que tiene, ¿no? Pueden hacerle caso a esa escala con respecto a otras micrografías que hemos estado viendo. Eh, y el dibujo de la derecha muestra con más claridad la estructura. Tienes un coiled coil. Coiled coil quiere decir esta forma de tirabuzón, de trenza, de dos alfa hélices. ¿Ok? Entonces es una larguísima alfa hélice cada uno de estos péptidos, pero son dos péptidos cada uno en alfa hélice haciendo una trenza entre ellos. Este es un coiled coil. Ok, ese coiled coil termina en dos patitas, ¿no? Son dos péptidos, uno verde oscuro, uno verde claro. Cada uno de ellos termina en le llaman una cabeza catalítica. Entonces, esa cabeza catalítica es la que es capaz de catalizar la hidrólisis de ATP y con esa hidrólisis de ATP es que va a moverse, va a hacer realmente una suerte de caminata. Aquí vemos un manojo de miosina 2. La miosina 2 tiene, si ves una arquitectura semejante a la que vimos en la diapositiva anterior. Es un coiled coil y una cabeza. Pero la disposición de la miosina 2 es así bipolar, en que va a tener cabezas en un lado y cabezas en el otro lado, dispuestas varias moléculas en una forma así como un manojo. Esto que va a permitir que las cabezas de un lado y las cabezas del otro lado tomen fibras de actina y van a permitir, esas cabecitas se van a mover como si fueran remos y van a hacer que una fibra de actina se acerque a otra. Entonces eso es lo que va a generar movimiento en fibras de estrés o también en el músculo estriado. En este diagrama podemos comprender la diversidad de arquitecturas que vamos a encontrar dentro de la superfamilia de las miosinas. Siempre tenemos una cabeza catalítica o un dominio motor aquí presentado de color verde oscuro y luego tenemos un cuello y un tallo que va a agarrar a las patitas que se generan el movimiento, que los va a agarrar de algo para que haya un movimiento relativo de una pata con respecto a la otra y del cargo que puede tener la miosina para mover algo con respecto al riel. El riel va a ser la actina y la miosina camina sobre la actina. O puedes tener también que el cargo es otra molécula de actina. Entonces tienes una molécula de actina que se mueve con respecto a otra. Vamos a verlo un poco más en la siguiente. Aquí se muestra de arriba hacia abajo diferentes pasos del ciclo catalítico de la miosina y cómo es que es capaz de generar movimiento. Tienes a la patita de la miosina que cuando está unida a ATP no está unida a la actina. Entonces esa cabecita de pronto hidroliza el ATP y cambia de configuración. Y vemos cómo la cabecita se adelanta. Se adelanta con respecto a su cuello, ¿no es cierto? Tiene que estar ese cuello fijo gracias a que tiene otra patita fija o gracias a que está fijo a todo un manojo de diferentes miosinas.
Entonces, ese cambio de configuración que vemos que ahora de ATP a ADP más fosfato inorgánico se ha cambiado, se ha adelantado la cabecita, solamente puede ocurrir si es que se mueve con respecto al manojo de miosinas o que esa miosina está unida a la actina con la otra patita. Bueno, entonces vemos que ahí donde dice hidrólisis ha habido un cambio de configuración y ahora que pierde el fosfato inorgánico, la cabecita unida a ADP tiene gran afinidad por volverse a unir a la actina. ¿Bien? Ahora que está unida, pierde el ADP y nuevamente cambia de configuración a la configuración que tenía en un principio. Ahora puede volver a recibir ATP y con eso disociarse, luego hidrolizarse y luego con eso se vuelve a asociar. En cada uno de estos ciclos está generando un golpe de movimiento, ya que se mueve, se vuelve a pegar, se vuelve a mover, se despega, se mueve, se pega de nuevo y así. En una disposición de actina-miosina donde tienes muchas cabecitas de miosina, puedes tener muchas de ellas remando, haciendo que una molécula de actina se mueva con respecto a la otra. La manera en que se ha estudiado el ciclo catalítico de la actina, perdón, de la miosina caminando sobre la actina, ha sido teniendo estas moléculas atrapadas en una bolita de plástico que está aquí. Ven esos renacuajos verdes, esos renacuajos son moléculas de miosina pegadas en una bolita de plástico. Y puedes ver cómo es que esta logra que la actina se mueva, porque cuando genera movimiento, las bolitas de plástico que suspenden a la actina van a desenfocarse del láser del que están suspendidas y eso permite captar el movimiento. Incluso también permite medir la fuerza. Si alguien está interesado en el funcionamiento de las pinzas ópticas y cómo lo usamos para otros estudios, puede enviarme sus preguntas. En este esquema podemos entender cómo la melipodia, que ya estamos viendo qué estructura tenía que tener, ¿no? Esta red de actina que se va bifurcando gracias al ARP23 y que tiene que tener thread milling, cómo es que esto se coordina para hacer el movimiento crawling de la célula. Vean cómo en la parte de arriba, en la figura A, está ocurriendo la polimerización de nueva actina en el frente de la melipodia. Y tienes que ya ocurrió algo de adhesión, tienes integrinas ahí de celeste y azul bien pegadas a sustrato de la matriz extracelular. Y este filamento de actina tiene que tener interacción con esas integrinas y además con el resto de la célula. ¿Cómo se relaciona con el resto de la célula? Vean, tiene interacción con miosina y la miosina con otro filamento de actina. Entonces, hacia abajo podemos ver cómo la protrusión puede continuar gracias a la polimerización que está en rojo oscuro de nueva actina. Y la actina que está, digamos, haciendo de líder puede llamar al resto de la célula gracias a la acción de la miosina que está ahí pintada de verde, que jala a otra molécula de actina que está pues conectada con el resto del edificio de la célula. Hay mucho más que se puede hablar de la actina, pero vamos a dejarlo allí. Revisen por favor su libro. En esta diapositiva he querido hablarles también de la existencia de homólogos de actina en bacterias. Está la proteína PAR-M, que se ensambla y genera largos filamentos que permiten la segregación de algunos plásmidos. Esto permite que haya un plásmido en cada una de las células hijas, en caso de algunos plásmidos. Ahí tenemos la figura que arriba lo explica y una micrografía electrónica con marcaje fluorescente ahí abajo.